Muy rápido se fue esta semana de actividades y aquí estamos otra vez reencontrándonos para compartir juntos Medellín Ciudad Saludable. Muy buenos días y gracias por estar en sintonía. Recuerden que le pueden contar a los amigos, a los familiares, a los vecinos, a los cercanos, que en Telemedellín tenemos todos los días entre las 11 y las 12 del mediodía, bueno, los miércoles mientras transmitimos sesiones del Consejo de Medellín es a las 3 de la tarde, tenemos un programa de servicio, un programa que está pensado específicamente para ustedes. Juntos construimos estilos de vida saludables. Doctora Fanny Isabel, buenos días, viernes, sí, la semana se fue rapidito, por lo menos para mí. Sí, para mí también. Cuando uno está pasando bien y está trabajando contento, se le va muy rápido. Bienvenidos a todos los televidentes, esperamos que tengan un excelente viernes y hoy que vamos a hemos hablado tanto esta semana del mes de los niños, del mes de la recreación, recordar que se fijó una fecha para celebrar el Día del Niño, que es el 25 de abril y que por cierto lo vamos a celebrar con campaña de vacunación, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Pues el mejor tema que podíamos traer hoy era hablar sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En el contexto, por supuesto, de este mes de abril como mes de los niños y la recreación, invitados todos a participar. Muy importante el tema, doctora Fanny Isabel, y viene a acompañarnos la secretaria de Educación de Medellín. Y digo importante el tema porque es que nos está pasando, nos sigue pasando que al observar que son menores de edad, creemos que con los niños, las niñas y los adolescentes podemos hacer lo que se nos dé la gana y realmente no son así. Los niños y las niñas, los adolescentes son sujetos de derecho. Tienen derechos y es nuestra responsabilidad como adultos hacerlos cumplir, cumplirlos y hacerlos cumplir y protegerlos. Esa es la invitación que les queremos hacer en un programa como este. Efectivamente, recordar que los niños deben ser tratados como seres integrales y que por lo tanto tienen los mismos derechos de los adultos, pero además con unos cuidados especiales, protegerlos de las injusticias, protegerlos del maltrato, protegerlos del hambre. Ellos son más vulnerables, ellos no solo son el futuro de nuestra ciudad, de nuestro país, ellos son el presente y de acuerdo a cómo nos comportemos con ellos en la actualidad vamos a tener una sociedad más sana, más productiva y más dinámica. Un mes de los niños y la recreación que tiene 3 momentos, con 2 eventos muy importantes, uno el 17 de abril y otro el 25, con más de 400 actividades y con un enfoque, un énfasis del cual ya hemos hablado aquí, vacunación para que todos nuestros menores en primera infancia, es decir, menores de 5 o de 6 años de edad, tengan sus esquemas completos. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, de esta manera empezamos en este viernes. Dos momentos especiales, doctora Fanny Isabel. 17 de abril, que es el día del juego. Sí, señor. Ese día vamos a jugar. Estamos haciendo una invitación que es muy sencilla, pero muy productiva. El 17 de abril a las 9 de la mañana durante 20 minutos, y como lo hemos dicho, eso se va a extender, 20 minutos para jugar con nuestros niños, para sentirnos niños. Recuerden que el juego es importante, no solo por salud física, sino también por salud mental. Vamos a desarrollar un poquito el tema con la secretaria de Educación. Y el segundo momento, doctora Fanny, el 25, que es la jornada masiva de vacunación, aunque recuerden que en Medellín vacunaciones todos los días. Sí, definitivamente 2 cosas para tener muy en cuenta. El 25 de abril, muy rico estar con los niños, salir con ellos, pero primero que todo, la primera actividad que debemos chulear es si tenemos ese carnet de vacuna al día de los recién nacidos hasta los 6 años, porque es importantísimo. Son aproximadamente 19 enfermedades infectocontagiosas que pueden llegar a ser muy graves, que le podemos evitar a los niños simplemente caminando unos metros, porque son múltiples los centros de salud que ofrecen este servicio en nuestra ciudad de Medellín y es completamente gratuito. Y respecto al juego, encontré una frase que me gustó mucho y la quiero compartir con ustedes. Es de un pediatra inglés que le gusta mucho el juego como terapia y como parte de la vida, no solamente de los niños, sino de los adultos. Dice, en el juego y solo en el juego es que el niño o el adulto son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad. Y solo al ser creativo, el individuo se descubre a sí mismo. Buena frase.
vale la pena, para sí. esta jornada. Miren, emociona, doctora Fanny Isabel, cuando uno revisa lo que en una ciudad como Medellín se hace por nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Hay una visión integral muy clara de la importancia de los niños, las niñas y los adolescentes. Y cuando uno revisa las estrategias gubernamentales, encuentra para la primera infancia un programa tan bonito como Buen Comienzo. Sí. Buen Comienzo no solo son sitios para llevar a los niños, Buen Comienzo es toda una estrategia integral que quiere trabajar la personalidad, el proyecto de vida, la salud de los niños desde la gestación hasta los 6 años de edad, antes de que comiencen su actividad académica, estudiantil, a los 5 o 6 años. Nuestros niños en Medellín, especialmente los de las comunidades más vulnerables, están albergados, protegidos amorosamente por un programa que se llama Buen Comienzo, que es bellísimo y que es un modelo no solo nacional, sino también internacional. Es una verdadera fortuna tener este escudo protector, porque la radiografía frente a los derechos humanos en el mundo no es muy alentadora. Lo que dicen las Naciones Unidas es que aproximadamente 90 millones de niños en el mundo no tienen una familia constituida y un hogar que los proteja, que aproximadamente 67 millones de niños están siendo explotados y que tienen que trabajar. Es una situación que ellos no deberían vivir. Y muy triste también en cuanto a la situación de salud, aproximadamente 44 millones de niños en el mundo sufren desnutrición. Si no recuerdo mal, doctora Fanny Isabel, la cifra de nuestros niños, niñas y adolescentes creo que está por el orden de superar las 600.000 personas, es decir, casi una cuarta parte de la población de Medellín, ¿se imaginan? Y ahí tenemos una misión enorme, porque eso no es responsabilidad exclusivamente de los núcleos familiares, o no se lo podemos descargar a la Secretaría de Educación y a la Alcaldía de Medellín. Este es un tema de corresponsabilidad. Los niños, las niñas y los adolescentes es una responsabilidad de las sociedades. Nosotros todos estamos involucrados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tienen para aportar? ¿Qué le quieren preguntar a propósito del tema de hoy a la Secretaria de Educación de Medellín? Bueno, marquen las líneas 441-2100, esa es la línea local, y está también una línea nacional que es gratuita para que nos llamen, como lo han hecho. Ayer nos llamaron desde Buga, 018-041-4099. Además, doctora Fanny, están en nuestras redes y el correo electrónico. Claro que sí, las redes son @saludmedellín por Twitter, por allí pueden opinar, escribirnos en toda esta hora, que Felipe siempre está muy pendiente en el computador. También nuestra página en Facebook con múltiples actividades que se van a realizar este mes a propósito pues del mes de la niñez y de la recreación, para que la estén visitando y estén de una vez chequeando en qué van a participar. Esa es Salud Medellín, la de Facebook. Y un correo electrónico que me encanta, pues que lo siguen utilizando. Y por cierto, tenemos una pregunta que ahora más adelante la vamos a responder. Ese correo es medellínsaludable@telemedellín.tv. Aquí en el equipo de producción, y yo lo estoy revisando todos los días para poderles darle una respuesta efectiva. En la calle, doctora Fanny Isabel, unas televidentes me preguntaron algo sobre el virus del papiloma humano. No me deje olvidar para que ahorita me ayude y de una vez ilustremos a esos televidentes, claro que están muy pendientes del programa. Ya les dije que la invitada es la secretaria de Educación, ella se llama Adriana Patricia Arcila, secretaria de Educación de Medellín, a quien invito a pasar para que conversemos de estos temas de los niños, las niñas y los adolescentes. Secre, buenos días, ¿cómo está? Secretaria, bienvenida. ¿Cómo está? Qué bueno tenerla aquí. La tuve en el programa de radio esta semana y aquí nos encontramos otra vez. Muy feliz de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio tan valioso con toda la comunidad de Medellín, con toda la comunidad de Antioquia, y por supuesto que es un tema importantísimo el que nos convoca hoy, nuestros niños, nuestras niñas y por supuesto sus derechos. Yo hacía un planteamiento al comienzo del programa, secretario, en el sentido de que pensamos que porque son menores de edad son como juguetes, como que podemos hacer lo que queramos con ellos, y realmente, y es el propósito de este programa, son sujetos de derecho, derechos que hay que respetar, proteger, promocionar. Si nos vamos a la historia, es que el concepto de niño realmente se viene respetando desde hace muy poco. El niño, y aquí voy a hacer un paréntesis, al niño antes se le tenía como un adultico pequeño. Es más, los adultos no sabían qué hacer con él. De ahí vienen muchas de las formas de vestir de nuestros niños, que tratamos de ponerlos lo más parecido al adulto. Afortunadamente, pues en los últimos años esto ha cambiado y el niño, como bien lo dices Felipe, el niño y la niña son sujetos de derecho. Doctora, y aquí específicamente en Medellín, en nuestra ciudad, ¿hay más conciencia sobre esa defensa ante la vulneración de los derechos de nuestros niños? Medellín ha trabajado fuertemente
el tema de la defensa de los derechos de los niños. Hay una conciencia amplia frente a la misma, pero además se manifiesta en programas como Buen Comienzo, donde se le da todo el despliegue a los niños, inclusive antes de uno de sus derechos, que es el de la existencia. Es decir, nuestras madres gestantes son acompañadas desde el mismo momento en que ellas se dan cuenta que están esperando a su bebé. Desde ahí empiezan a tener una atención en términos de psicología, en términos de nutrición, en términos de salud. Entonces es una política que manifiesta directamente que, si bien nuestros niños son importantes, hay que hacer mucho para que eso se manifieste. Secretaria, doctora Fanny Isabel, pasemos a la sala, ya seguimos la conversación. Marquen las líneas 441-2100 y 018-041-4091. Le dijo la doctora Fanny, yo aquí tengo el Twitter, el Facebook, todo abierto, por si quieren participar también en las redes sociales. Yo quiero detenerme un poco más, secretaria, en Buen Comienzo. Yo soy un enamorado del programa Buen Comienzo. Creo que de las cosas geniales, realmente geniales y transformadoras, de esas semillitas que se siembran, pero que van a producir unos cultivos brillantes y bellísimos, es Buen Comienzo. Destaquemos un poco más, contemos más. Yo espero que muchos sepan, muchos de nuestros televidentes sepan qué es Buen Comienzo, pero habrá otros que no lo saben. ¿Y para qué es Buen Comienzo? A mí me gusta hablar de los programas desde la génesis misma de su nombre. Buen comienzo, es decir, empecemos de una manera adecuada el proceso que nos tiene aquí en la vida. Y aquí en Medellín, pues cuando nace un niño, estamos diciendo que ya hay un futuro para él, que los papás y las mamás se imaginan desde que tenemos a nuestros hijos en el vientre qué es lo que va a hacer, pero para poder que él realice esos sueños propios y de la familia, pues tenemos que hacer un programa como Buen Comienzo. Entonces es iniciar bien la etapa de existencia de un niño, y cuando decimos iniciar bien, entonces pensamos que tiene que tener atención ese ser, ese nuevo ser, desde el mismo momento en que es concebido. Sabemos todos, y la doctora Fanny pues lo tiene mucho más claro, es que si yo soy una madre gestante, pues tengo que cambiar hábitos de vida, hábitos alimenticios, que tengo que cuidarme, porque ya no es solamente mi vida la que tengo que proteger, sino la vida del hijo o la hija que tenga. Entonces, esa es la primera parte del programa Buen Comienzo, la atención a la madre gestante. Pero una vez nace el niño, inmediatamente el programa empieza en su segunda fase, es decir, ¿a dónde lo podemos llevar? Porque aquí hay una cosa que es bellísima. Si bien también desde salud nos dicen, y desde nutrición, el primer alimento que debe tener el niño durante los primeros 6 meses de su vida es la leche materna. Entonces, en nuestros jardines de Buen Comienzo, en nuestras sedes de Buen Comienzo, está el espacio del lactario. Entonces, pueden los niños inmediatamente llegar a los jardines de Buen Comienzo, pero las mamás ir a lactarlos, ¿sí? Entonces, ahí viene una segunda fase, que va entre los 0 y los 2 años. Alimentación, cuidado, cuidado psicológico, cuidado en salud, y ahí también está toda parte de esta campaña que se está haciendo este mes, vacunación y acompañamiento también familiar. Posterior a eso, entonces viene toda la parte de aprestamiento. Piaget nos lo decía muy bien, hay unas operaciones que son absolutamente concretas en los niños. Hay otra fase que es preoperacional, que es cuando nuestros niños se están preparando para operar, y hay otra parte que son operaciones formales. Cuando nosotros estamos diciendo que toda esta fase de aprendizaje, de desarrollo cognitivo, tiene que ser atendida al niño, pues estamos diciendo que aquí empieza otro momento de Buen Comienzo. ¿Cómo vamos ayudándole al niño a que vaya desarrollando todas sus dimensiones? La dimensión comunicativa, la dimensión motora, la dimensión afectiva, y al mismo tiempo protegerse nutricionalmente. Qué maravilla este programa. Bueno, les cuento que en este mes hay múltiples actividades en la ciudad preparadas por la Alcaldía de Medellín. Es importante que las conozcamos para que las podamos disfrutar, y además conversamos con la directora de la Unidad de Niñez. Ella es Adriana González. Nos va a contar por qué es tan importante en Medellín celebrar el Día del Niño y cuáles son estas actividades a las que podemos acceder.
Es importante que reconozcamos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Desde la Convención de los Derechos Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas, hubo un mandato muy importante que tenía que ver con que los diferentes países se juntaran y se unieran a que los niños y las niñas fueran concebidos como las personas prioritarias en un país. Desde ese momento entonces todas las organizaciones, el Estado, la familia debe seguir con ese lineamiento y más que seguir con el lineamiento debe estar convencidas que garantizar los derechos de los niños y de las niñas nos implica tener una mejor ciudadanía. La ley 1098 nos habla de la corresponsabilidad y nos dice que desde la familia, desde la comunidad y desde el Estado hay diferentes líneas o maneras de llegar a que los niños y las niñas disfruten y tengan un goce efectivo de derechos. Es importante celebrar el Día de la Niñez en la ciudad, primero porque le seguimos diciendo a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que el derecho fundamental y el objetivo superior, según lo que nos dice también la Constitución, es el niño y la niña. Ellos son los que deben estar prioritariamente en el centro del desarrollo de una ciudad. Entonces, primero es importante porque recordamos otra vez que la ciudad está comprometida con la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Segundo, porque la ciudad entera se prepara para que sea una ludoteca completa, o sea, para que la ciudad sea de pleno juego. Y tercero, porque nuevamente entonces ratificamos que la participación de los niños y de las niñas es protagónica en el desarrollo de la ciudad. Era Adriana María González, la directora técnica de la Unidad de Niñez. Miren la importancia que le da la Alcaldía de Medellín al tema de la niñez, que además obviamente de tener la Secretaría de Educación, tiene una unidad de niñez pensando estos asuntos y trabajando con muchas estrategias. Una unidad que está en una Secretaría que trabaja los temas de familia, en una vicealcaldía que es precisamente de salud, inclusión y familia. Creo que es un caso único en el país. Don Marco Arcila, en San Javier. Bienvenido, don Marco, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, señor. ¿Y usted cómo está en este viernes? Bien, gracias a Dios, hombre. Encantados de este maravilloso programa, encantados de verlos a ustedes. Un saludo muy especial pues también para la doctora Adriana Fila. Ayer nada menos, cuando fui a recoger la niña a esta institución de Buen Comienzo en el barrio Buenos Aires, estaba hablando con la psicóloga ahí a la salida de los niños y estaba comentándole que qué bueno, y me le ofrecí amablemente para hacer unos talleres de estos hábitos saludables, de este compromiso con los niños, ¿cierto? De ese compromiso de vida, ¿cierto? Y me les ofrecí amablemente para yo sacar un ratico y tratar esos temas, para ir concientizando a estos padres sobre esa educación, esa formación, y que tienen que ser esos primeros maestros. A ver, yo creo que falta mucho de trabajar de parte del Estado a nivel de educativo, pero más son los padres, la familia, sean responsables o culpables de los derechos de la vida de estos niños, ¿cierto? Entonces, hay que trabajar mucho. Yo inclusive la vez pasada hice un aporte ahí. A ver, no he sido de los más asiduos participantes, pero sí de los más entusiastas, haciendo aportes y críticas constructivas. Y es que a nivel educativo, de colegio, universidad, trabajar en esos valores del adolescente o aquel que se va a hacer profesional, ¿cierto? Para que ellos transmitan y concienticen a esos hijos que vienen en camino, ¿cierto? Los felicito por el programa, buen día, que la pasen bien. A usted, don Marco, mil gracias por ese aporte. Se ve que es un padre y un ciudadano muy comprometido. Felicitaciones por eso.
hace parte pues de Buen Comienzo, recoge a su niña y además se interesa pues por participar más activamente. Qué maravilla escuchar a un papá como don Marco. A propósito, don Marco, compartimos usted y yo apellido. Yo le iba a preguntar que si eran familiares. ¿Quién quita? Pero entonces, don Marco cobija 3 aspectos, a mi modo de ver, fundamentales. El primero, la participación de los padres, madres, acudientes y adultos responsables. La responsabilidad de la educación es de todos, los adultos, de la sociedad, de las instituciones educativas. Pero cuando un papá, una mamá o un acudiente se apropia de este proceso, los resultados en términos de aprendizajes, en términos de confianza, en términos de motivación de los niños son absolutamente evidentes. Entonces quiero poner pues el ejemplo de don Marcos a que sea emulable por todos los adultos que tenemos contacto con niños. La segunda son los valores. Él nos dice hay que inculcar los valores en términos generales, porque recordemos que un valor se convierte inmediatamente en un principio, pero esos valores no solamente se materializan en lo académico y en unas vivencias al interior de la institución educativa, esos valores se aprenden en la vivencia en la casa. Es decir, la honestidad se aprende en un niño cuando se da cuenta si el papá y la mamá se hablan con sinceridad, se hablan con honestidad, si se respeta cada uno de los objetos de la casa, el valor de la vida, que tanto en la casa respetamos la vida, valoramos la vida, y todo esto diciendo a través de nuestras expresiones de afecto, a través de nuestras posibilidades de poner a participar a los niños. Entonces me encanta lo que dice don Marcos, y lo otro que dice él, la responsabilidad del nuevo ser. Un nuevo ser es una persona que hace parte de una vivencia en la casa, de una vivencia en la sociedad, de una vivencia en la escuela, y cada uno de nosotros es partícipe de la construcción de los espacios de participación. Ser conscientes de eso nos pone inmediatamente en la mirada de tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. Qué dicha que además don Marco es un voluntario para acompañar a nuestros jardines de Buen Comienzo en todo lo que seguramente sabe desde lo psicológico, desde lo pedagógico y sobre todo desde su experiencia como papá. Muy bien, ella es la secretaria de Educación y es nuestra invitada el día de hoy, que estamos hablando de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esperamos que sigan participando. Por ahora vamos a un corte institucional. De acuerdo, el resumen semanal de los temas del Consejo de Medellín se puede ver los miércoles por Telemedellín a las 8:30 de la noche y por Televid los jueves a las 5 de la tarde y los sábados a las 2:30 de la tarde. Porque queremos estar más cerca de ustedes con todos los temas de ciudad, sus problemas y sobre todo sus soluciones nacidas desde el Consejo de Medellín. Desde este lunes 6 de abril, la autopista sur y la avenida regional quedan con pico y placa. La medida hace parte de varias que tienen como fin facilitar la construcción de parques del río Medellín. En nuestro informe de movilidad de las 6:45 desde el Centro de Control de Tránsito, les contamos todos los detalles, avances en el transcurso del día y en nuestras emisiones de las 12:55 y las 7:25 de la noche de Noticias Telemedellín, toda la información y recomendaciones sobre movilidad, porque todo lo que pasa en Medellín y el Valle de Aburrá lo ves primero en Noticias Telemedellín. Regresa la Copa Telemedellín de Ultimate. Los mejores equipos de la ciudad se enfrentan lanzamiento a lanzamiento por quitarle aquí el título de campeón. Todos los viernes desde las 4 de la tarde en directo, Copa Telemedellín de Ultimate 2015. Somos deporte, somos Telemedellín y aquí te ve.
Duendes y Fénix se enfrentarán por ser el segundo representante del rugby antioqueño a nivel nacional. Este sábado en directo a las 4 de la tarde desde la Unidad Deportiva de Castilla. Somos deporte, somos rugby, somos Telemedellín, aquí te ves. En el mes de la niñez y la recreación, cuidamos a nuestros niños vacunándolos. Queremos recordarles a todos los padres de familia la importancia de completar los esquemas de vacunación desde las primeras dosis hasta los refuerzos, para tener una protección completa. Además, recordar protegernos desde el momento de la gestación hasta que nuestros niños cumplan 6 años. Vacúnalos, ámalos y protégelos. Medellín, todos por la vida. Importantísima la vacunación. Normalmente somos muy cuidadosos durante el primer año o tal vez apenas los primeros meses y luego pensamos que ya el esquema está completo y nos relajamos. Por eso es que hacemos tantas campañas, tantas jornadas masivas, por eso hacemos el puerta a puerta, que lo hemos hecho ya en muchas comunas, buscando a los niños menores de 6 años para que obtengan sus esquemas completos. En redes es el tema que estamos trabajando fuertemente este mes con esta invitación, la invitación para el sábado 25 de abril entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Si tienes hijos menores de 6 años, eres mujer en edad fértil, madre gestante o adulto mayor, te invitamos a vacunarte. Recuerden que la línea amiga, la 444-4448, ustedes marcan y ahí les dicen cuál es uno de los 120 puntos, el más cerquita a su casa. Y por aquí está Federico Ramírez invitándonos a comer papaya, porque él dice, si padeces gastritis, te aconsejo que consumas papaya, pues contiene papaína, una enzima que recubre el estómago. En nuestras redes hay consejos útiles, no solo los que nosotros publicamos, sino que también mucha gente interactúa proponiendo cosas. Señores, si tiene gastritis, a comer papaya. Sí, y problemas del colon también. La función es que las frutas son maravillosas para todo. Y aprovechemos que tenemos aquí a la secretaria de Educación, porque ayer nos escribió una televidente por nuestro correo interno. Ella es Leite Muñoz Balbuena. Nos pregunta directamente, tiene un niño con síndrome de hiperactividad y quiere saber si podemos orientarla en qué instituciones puede recibir una atención especial este niño. Para Leiden y para todas las mamás que tienen niños que son distintos en términos del aprendizaje, la hiperactividad específicamente nos pone ante un reto mayor y es el que está relacionado con la atención del niño. Es decir, un niño con hiperactividad no puede tener muchos estímulos. Pero para todo esto, también desde la Secretaría de Educación tenemos la posibilidad de ofrecer muchas instituciones educativas que dan una atención específica, no solo desde lo oficial, en el sector privado también tenemos muchísimas, pero hay una unidad en la Secretaría de Educación dedicada a toda la parte de inclusión. Esta unidad está ubicada en la Subsecretaría de Calidad. Nosotros tenemos en la ciudad instituciones como el Francisco Luis Hernández, que atiende directamente personas que tienen algún déficit en términos sensorial, visual, auditivo. También allí se atiende personas con algunos niveles de hiperactividad. Pero también tenemos en todas las instituciones maestras de apoyo, es decir, además de hiperactividad, además de algún retardo leve o moderado, de una parálisis o una dificultad que tenga nuestros niños en el aprendizaje, la maestra de apoyo está en toda la competencia, maestra y maestros de apoyo, en toda la competencia de poder atenderlos y hacer unas adaptaciones curriculares para que su proceso de aprendizaje, pues si bien es distinto al de los otros niños de su aula, sea atendido. ¿Esas adaptaciones curriculares también se pueden orientar en el sector privado, secretaria? ¿O los colegios privados manejan esta condición, esta situación de forma parte o autónoma frente a los lineamientos que da la Secretaría? Felipe, la Ley General de Educación no discrimina en la oferta educativa, oficial, privado, de cobertura. Para la Ley General de Educación, la educación es una. Entonces, ese además es un mandato de la Ley General de Educación. Y cuando en uno de los
ítems del plan de estudio, que es la guía de cada uno de nuestros docentes del Consejo Académico de las instituciones, está el número 12 que dice atención a personas que aprenden distinto, y dentro de esa atención están las adaptaciones curriculares. ¿Qué es una adaptación curricular? Es la posibilidad que el maestro le ofrece a su niño y a su familia de un puente, una adaptacioncita que se hace para que él pueda acceder a ese conocimiento o a ese contenido. Entonces ahí no tenemos una diferencia en que sea en lo privado, en lo oficial o cobertura. Es una exigencia, porque recordemos que la educación es un derecho fundamental del niño y desde ahí tenemos que garantizarla. Gracias, secretaria. Doctora Fanny, antes de avanzar con el tema del día, permítame, ya que usted le hizo esa pregunta a la secretaria que estaba en el correo, hacerle la pregunta de los televidentes, porque sé que ahorita se me olvida. Es que me abordaron en la calle y me preguntan si las adolescentes o las jóvenes que ya empezaron actividad sexual deben también vacunarse contra el virus del papiloma humano, si es prudente, si es necesario, o si ya empezaron actividad sexual no es necesario porque tal vez ya se contagiaron. Claro que sí, mira, es una pregunta muy frecuente y muy común, y efectivamente la vacunación va desde las niñas desde los 9 años hasta mujeres de 45. Entre más temprano se vacunen, pues la protección va a ser mayor antes del inicio de la vida sexual, pero si ya la iniciaron, no hay ningún problema, y al contrario, requieren esa protección porque puede que haya tenido contacto con el virus, pero todavía no ha desarrollado un cáncer de cuello uterino, y la vacuna protege contra las dos cosas, contra la aparición de la infección de transmisión sexual y también la aparición del cáncer de cuello uterino. La única contraindicación relativa que existiría es si tiene alguna citología anormal, reciente. Anormal me refiero a alguna lesión maligna, porque ahí sí podría existir un precáncer, por decirlo de alguna forma. Entonces sería mejor repetirse la citología y en el momento en que salga normal se puede vacunar, pero no hay ningún problema. Entonces, lo más prudente sería hacer citología previa antes de la vacunación. Sería lo ideal, pero igual si no la tiene y es una mujer que está sana y su última citología fue hace un año. Y está bien. Y está bien, que se vacune, no hay ningún problema. Carlos Vasco, en Envigado. Carlos, buenos días. Buenos días, Felipe. ¿Cómo está? Muy bien, Felipe. Te saludo a ti y a Fanny Isabel. Les agradezco muchísimo, muchísimo por permitirnos participar todos los días en el programa. Gracias, Carlos, Gracias, por tu Carlos. llamada. Te escuchamos. Mira, primero es un aporte, ¿cierto? Pues aquí entre comillas y con todo respeto. Sí. Quiero que sepan los papás que nos están escuchando, yo soy papá. Que es muy importante que no se le olviden a los papás ese beso a los niños, el abrazo, el juego, dormir con ellos, contarles los cuentos que nos contaban a nosotros, esa parte espiritual de llevarlos, independientemente cuál sea su religión, a la iglesia, ¿cierto? Sea la iglesia que sea. Es decir, que volvamos como a hacer lo que hacían con nosotros los abuelitos, de pronto no pues con esos castigos que algunos tuvieron que eran excesivos, pero sí que no se les olvide esa parte afectiva que es tan importante. Al niño hoy en día yo veo que muchos sardinos que están teniendo niños, que no están muy preparados, los llevan al estadio, donde el niño de pronto no se siente muy bien, los quieren tratar como si fueran también adolescentes, usted es un machito, esto aquello, no se trata tanto de eso, es más de permitirles ser muy tiernos y muy juguetones. Y mi pregunta para la secretaria sería de qué manera están capacitando a los empleados y las empleadas que tiene la alcaldía en el programa de Buen Comienzo. Muchísimas gracias, Felipe, Fanny Isabel, a la secretaria, y los felicito por ese excelente programa. Don Carlos, a usted por ese importante aporte que nos hace, porque si bien el niño tiene derecho a tener una familia no solo implica pues la crianza y proveer ciertas cosas, el afecto, el amor, esa crianza humanizada es fundamental, esos valores de los que hablas, eso no se nos puede olvidar, la oportunidad del juego, y por eso lo estamos citando tanto este mes de la niñez, porque eso es lo que va a hacer que ese niño sea un adulto mucho más sano mentalmente y tengamos también una ciudad más sana. Ese aporte me encanta, yo soy partidaria completamente de eso. Secretaria. Efectivamente, qué dicha que las llamadas que hemos tenido son de hombres, porque culturalmente el hombre se ha desentendido o se desentendía mucho de la participación en la crianza de los niños y las niñas, y todos somos los responsables de estar con ellos, acompañarlos, caminar con ellos, y con una cosa que
don Carlos mencionaba claramente, darles afecto. Recordemos que afecto pueden ser varios, a uno lo afectan las cosas, positivo o negativamente. Es decir, todo lo que nosotros hagamos con nuestros hijos, con nuestros niños, los afecta. Entonces pongámosle a ese afecto lo positivo, el cariño, las palabras de amor. Si vamos a regañarlos, un regaño no es sinónimo de castigo físico, un regaño es sinónimo de un encuentro fraternal entre papá, mamá, adulto, niño, donde él se percate de lo que está haciendo y pueda a través de la pedagogía del error, él darse cuenta de lo que está haciendo y pueda, con un referente positivo de ese adulto que está corrigiéndolo, entender por qué. Y con toda seguridad, cuando lo hacemos desde el cariño, desde el entendimiento, desde la comprensión, ese niño va a entender qué es lo que está haciendo de manera inadecuada y lo va a comprender para la vida. Cuando lo hacemos de otra manera, pues será completamente distorsionado. Y aquí viene pues la pregunta de don Carlos. Él nos dice, ¿y qué está haciendo el Estado, y en este caso Medellín, para formar a los maestros, a las maestras, a los adultos responsables de niños para que puedan atenderlos en esa misma línea? Y efectivamente, don Carlos, desde buen comienzo, pero también desde la educación regular, la que llamamos básica primaria y básica secundaria, a nuestros maestros y maestras siempre les estamos dando las pautas de lo que significa lo humano, en cualquier edad, y por supuesto, privilegiar la edad de nuestros niños y niñas de 0 a 6 años. Es definitivo que nuestros maestros y maestras, las interacciones con ellos sean absolutamente efectivas y afectivas, y permanentemente a través de nuestro programa Escuelas para la Vida, que son 156 psicólogos que acompañan nuestras instituciones, estamos siempre dando respuesta a estas demandas. También con muchas instituciones de educación superior hay diferentes diplomados. En la Escuela del Maestro tenemos lo que llamábamos la Escuela del Maestro y hoy es MOVA, tenemos diferentes encuentros. Hay una red de infancia que tenemos precisamente para que nuestros educadores siempre estén al tanto de no solo los temas que en lo disciplinar tienen que desarrollar, sino y también en los temas que tienen que ver con lo relacional. Bien, queremos saber qué tan bien están nuestros ciudadanos, qué tanto sabemos en Medellín sobre los derechos de los niños. Por eso fuimos a las calles y les preguntamos cuáles derechos de los niños conoce. Vamos a ver las respuestas. El derecho a los niños es el derecho a la educación, a que sean respetados. Creo que tienen derecho a una alimentación justa, a tener padres, pero la verdad no los conozco todos. Sé que es como básicamente a que estén bien, a que se les garantice que estén bien. El derecho fundamental, que es el derecho a la vida, que eso lo tienen todas las personas, el derecho a una niñez sana, el derecho a una familia, padre y madre. El derecho a la educación, pues primero a la vida, a una familia. El derecho a la igualdad. El derecho a la vida, tener una buena educación y tener una buena salud. El derecho a la alimentación, a una sana recreación, derecho a la vida, derecho a... Son como los derechos, creo que universales, los derechos humanos que se aplican a los niños también. Queríamos también con esta consulta como medirle un poquito al aceite de los ciudadanos para saber qué tanto saben de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Cómo le parecieron las respuestas, secretaria? Pero además, la respuesta es muy larga, obviamente, porque podría abordarse desde muchas dependencias, pero ¿qué hace la Alcaldía de Medellín para velar por todos esos derechos? Me parecieron muy bien, o sea, nuestra comunidad está enterada de lo que son los derechos de los niños. Además pues del derecho a la existencia, a la educación, a la participación. La Alcaldía de Medellín tiene la obligación de velar porque esos derechos se cumplan, a la existencia, que es el primero. Es decir, cómo acompañamos a nuestras madres a que no tomen una decisión errada, por ejemplo, la decisión de suspender un embarazo. Se existe desde el mismo momento de la concepción y desde ese momento ese ser tiene derecho a la existencia. Entonces, desde ahí todas nuestras campañas de direccionar sobre todo a nuestras jóvenes, a que si ya están en embarazo, sea
un embarazo programado o no, pues que se asuma con la responsabilidad que ésta merece. A la educación, pues tenemos en Medellín es ejemplo a nivel nacional desde buen comienzo y como ya lo decíamos ahora, desde la gestación estamos dando este acompañamiento hasta la educación media y si somos mucho más completos, Medellín ofrece oportunidades en la educación hasta la educación superior a través de Sapiencia, nuestras 3 ciudadelas universitarias y las 2 que hoy se están construyendo. A la participación, recordemos que al interior de las instituciones educativas tenemos gobiernos escolares. Ayer justamente hicimos la posesión de los contralores y hay que ver pues contralores que son de 5 años, contralores de 13 años y contralores de grados 10º y 11, es decir, nuestros muchachos de 16, 17 años. Entonces, desde ahí, en términos de participación y también motivamos a las familias a que siempre los hijos, las hijas se tengan en cuenta en las decisiones. Entonces, son muchos los procesos y actividades que hace la Alcaldía de Medellín para que los derechos de los niños y las niñas siempre se mantengan. Secretaria, recibimos una llamada interna de doña Lucelena González. Ella quiere saber cómo desde el programa Buen Comienzo se hace para inculcar los valores que son tan importantes en los niños. Doña Lucelena, en la educación en general y sobre todo en Buen Comienzo, ¿cómo vamos inculcando los valores? Desde la vivencia misma. Recordemos que la teoría del valor es una cosa, pero la vivencia del valor es otra completamente distinta. Y ahorita también se mencionaba, a través del juego el niño tiene su cotidianidad. A través del juego, por ejemplo, el niño aprende a respetar las normas, quién va primero, quién va después, aprende a tramitar efectivamente el conflicto, a respetar los turnos, a hablar cuando debe y a escuchar cuando también debe escuchar. Entonces, desde la cotidianidad misma del proceso enseñanza-aprendizaje se va dando esa reflexión frente al valor. ¿Hay alguna dificultad que puede muchos niños llevarlos a las manos? Pues entonces reflexionemos sobre lo que está pasando. Entonces es la experiencia del día a día la que permite que un valor u otro pueda aprovecharse y que el conflicto mismo pueda aprovecharse para que comprendamos qué es lo que se debe entender en ese momento, porque el conflicto mismo no es malo, es la tramitación de que hagamos del conflicto la que nos lleva a aprendizajes. Muy bien, ahora vamos al barrio Toscana, qué bueno que están tan animados con el tema. Allí se encuentra Elsie Rodríguez. Buenos días, Elsie, ¿cómo te va? Muy buenos días. Pues, a ver, me gustaría comentarle a la secretaria, pues, que como pensando en el bienestar de los niños, pues me preocupan los niños de los colegios que inician o que iniciaron jornada única. Me parece que es un cambio muy radical y que pues como que debió socializarse antes. Además, muchos de ellos ya tenían su jornada complementaria y habían iniciado procesos en distintas actividades. Creo que la jornada es muy larga y pues es como muy prematuro y parece que hubiera sido mejor que los niños tuvieran pues la oportunidad de continuar con su jornada complementaria. Me parece que pues no es como agregar como más horas, sino como mejorar la calidad de la educación, de los maestros, y que, por ejemplo, me parece a mí que debería haber sido como, o sea, que ellos hubieran podido seguir con su jornada complementaria y que, digamos, lunes, miércoles y viernes, pues tuvieran su jornada única. Porque, pues, una jornada como tan larga y de solo estudio y ellos, pues, llegan a la casa y también tienen sus tareas o quieren hacer otra cosa. Entonces, una jornada complementaria después de las 4, pues, como muy duro para ellos, me parece a mí. Elsie, muchas gracias por su llamada y esto nos implica explicar un poco más, secretaria, para contarle a los televidentes que entiendan el contexto, qué es la jornada única, la que propone el Gobierno Nacional y que ya estamos aplicando en Medellín, y qué es la estrategia de jornada complementaria que con ella también nos está yendo en la ciudad. Claro que sí, tan importante lo que nos dice Elsie. Jornada única es una estrategia liderada por el Ministerio de Educación Nacional
una estrategia de equidad, donde, como su mismo nombre lo dice, permite que no se comparta una misma infraestructura física para dos momentos o dos grupos de personas de grados distintos, sino que todos nuestros estudiantes puedan permanecer en la institución alrededor de 7 horas. Diferente a jornada complementaria es una estrategia que tiene Medellín, que ya además es política pública local, donde los muchachos se inscriben a un programa u otro dependiendo de su hobby. Jornada única empieza este año a nivel nacional y Medellín decide que va a ser un pilotaje con 6 instituciones. ¿Por qué con 6 instituciones y no con todas? Porque además la solicitud que tenemos de jornada única es alarmante. En principio hicimos un bosquejo con los rectores y muchos nos dijeron queremos, porque íbamos a iniciar con un número mayor, 120 rectores nos dijeron queremos la jornada única. Tuvimos que hacer ese primer ejercicio con 18 rectores, yo lideré ese ejercicio y de esos 18 ya nos dimos cuenta de las implicaciones en términos de horas extras, en términos de alimentación, en términos de transporte, y dijimos Medellín todavía no puede asumir una jornada única para todos los solicitantes, entonces nos fuimos con 6 instituciones. Estas 6 instituciones han sido acompañadas desde el mismo inicio del proceso. No desaparece la jornada complementaria con la jornada única, por supuesto que no, solo que sí se le brinda la oportunidad en jornada única a que la jornada complementaria, que además en todas las instituciones no son todos los estudiantes los que se inscriben a jornada complementaria, entonces empiece un poco más tarde. Cuando hacemos la diferencia entre un colegio oficial y un colegio de carácter privado, todas nuestras instituciones privadas de Medellín están en una jornada que oscila entre las 3 y las 5 de la tarde. Es decir, esa experiencia la tienen las instituciones privadas, que además hay que decir, lamentablemente tienen muchos mejores resultados. Y no lamentablemente por sus resultados, sino que nos muestra que la permanencia en la institución de más tiempo es efectiva en términos de rendimiento y en términos de progreso. Cuando asumimos este reto, estamos diciendo, aquí también hay una perspectiva de equidad. Todos nuestros estudiantes deberían estar compartiendo más tiempo con sus horizontales, más tiempo con sus maestros. Eso, por supuesto, implica unas dinámicas en el hogar distintas, unas dinámicas en el manejo del tiempo. Pero quiero decirle a Elsie y a todas las personas que tienen esta misma inquietud, Medellín se está dando la oportunidad, la estamos evaluando, pero de toda la evaluación que hemos hecho hasta ahora, pues tenemos unos resultados absolutamente interesantes que bien valen la pena poderse replicar en muchas otras instituciones. Además, jornada única también viene acompañada del programa de restaurante escolar, muchas también del transporte, que son estrategias de permanencia que en Medellín se dan. Me agrada mucho cuando él se habla de jornada complementaria, porque ha sido también un programa con una aceptación enorme, que ahora también lo vamos a ampliar a las UBA. Entonces, esto que nos está diciendo, para irnos al tema que estamos trabajando hoy, los derechos de nuestros niños y nuestras niñas en Medellín se atienden de diversas maneras, y en educación sí que tenemos una oferta enorme para poderlo hacer. Muy bien, este es el tema central del día de hoy, el de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y cómo se garantizan aquí en nuestra ciudad de Medellín. Vamos al siguiente corte y continuamos con este tema. In the midst of this cold, bleak vision of the future, we have the human being. It doesn't fit the cliché of modernity. It is personal, warm, intimate, social. In our search for opportunities, money, and a better life, we move to the cities. But does the way we build cities
invite for human interaction, inclusion, and intimacy? What is the scale for measuring happiness in a city? Regresa la Copa Telemedellín de Ultimate. Los mejores equipos de la ciudad se enfrentan lanzamiento a lanzamiento por quitarle aquí el título de campeón. Todos los viernes desde las 4 de la tarde en directo, Copa Telemedellín de Ultimate 2015. Somos deporte, somos Telemedellín y aquí te ve. Duendes y Fénix se enfrentarán por ser el segundo representante del rugby antioqueño a nivel nacional. Este sábado en directo a las 4 de la tarde desde la Unidad Deportiva de Castilla. Somos deporte, somos rugby, somos Telemedellín, aquí te ves. Aquí te ves. Llegan los días verdes al Canal Parque de Telemedellín. Este domingo 12 de abril de 10 a 11 de la mañana se realizarán clases de rumba con entrada libre. Una programación pensada para que los asistentes se apropien de este espacio y compartan en familia. El Café del Teatro Pablo Tobón Uribe abre un espacio para todos aquellos que quieran sentir la pasión del tango con clases de este baile. Inician el sábado 11 de abril de 2 a 3 de la tarde con entrada libre y serán dictadas en el marco del Salón del Tango en su versión 1.1. Mayores informes 239-3895. Para los amantes del misterio, el cine andariego de la Biblioteca Pública Piloto trae la película Asesinato en el Orient Express, una historia de detectives y secretos. Se proyectará hoy 10 de abril a las 6:30 de la tarde en la Plazoleta Cultural con entrada libre. Al norte de la ciudad se encuentra el Parque Explora, un centro con escenarios de interacción para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología. Uno de sus mayores atractivos es el acuario, un lugar con una gran variedad de especies marinas y de agua dulce. Para los residentes de estratos 1, 2 y 3 de Medellín, el ingreso es gratuito, presentando la factura original de los servicios públicos. Y en este contexto de la agenda saludable vale la pena recordarles la actividad del próximo 17 de abril, 9 de la mañana. Vamos a destinarle todos 20 minutos al juego. Es el día del juego y ese día vamos a jugar con nuestros niños y vamos a recordar lo rico, lo delicioso, lo aportante, lo constructivo que es jugar. Claro que sí, es precisamente dentro de 8 días y yo sé que esos 20 minutos se van a ir volando porque es pintar, contar un cuento, hablar historias, jugar sopa de letras, en fin, que la creatividad se nos despierte un poco, que aprendamos que nosotros también tenemos un niño interno y que hace falta momentos del día por salud mental para despejarnos, para desestresarnos y además para crear esos vínculos afectivos tan importantes con los niños. Secretaria, puede ser o muy obvio o muy conceptual, pero ¿por qué es importante que las sociedades cuiden a sus niños y respeten, protejan y promuevan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes? No es tan obvio, porque si fuera obvio, tendríamos que decir que no tendría que legislarse para que hayan derechos de los niños y se promulguen y que la legislación esté muy atenta. Entonces, nace de ahí, de esa no obviedad que tenemos frente a la conciencia de los derechos del niño y la niña. ¿Por qué nacen estos derechos? Pues es clarísimo, es que el niño y los niños en general y las niñas son el futuro, pero además para que puedan ser futuro tienen que ser presente y para que sean presente nosotros tenemos que atenderlos, nosotros tenemos que cuidarlos, nosotros tenemos que protegerlos y cuando digo nosotros estoy refiriéndome a la sociedad en general, porque además de protegerlos y cuidarlos, ellos están entendiendo que se deben proteger, que se deben cuidar, ellos y también deben protegerse y cuidar a los otros. Doctora, ¿cómo se afecta la vida de un niño cuando se ven vulnerados sus derechos?
Esta pregunta, que además me afecta, es en dos dimensiones de la existencia de todo ser humano que son definitivas para que se desarrolle bien, y es en la confianza en sí mismo. Cuando una persona no confía en sí mismo, no hay posibilidades de que pueda desarrollarse, porque siempre está pensando que se equivoca, que el otro no lo quiere, que si habla va a ser reprochado. Entonces ahí se va menguando su potencial. Y de la mano de la confianza está la motivación. Es una afección directa, es yo no quiero hacer nada. ¿Y por qué? Porque no confío en mí. ¿Y por qué no confío en mí? Porque los otros no me están enseñando la confianza. Y desde ahí también lo que hemos mencionado a lo largo del programa. No es que por equivocarme estoy errando, por equivocarme puedo aprender, pero en las manifestaciones que tenemos con nuestros niños, hacerlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que estás haciendo, amor? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué crees que puedes lograr con esto? Y así él va dándose cuenta de sus errores. Cuando se da cuenta de sus errores, su próxima acción será desde la confianza y al mismo tiempo crecerá su motivación. Y cuando estos dos elementos están unidos, pues yo me relaciono fácilmente, yo me expongo. Las personas que carecen de motivación y de confianza tienen una muy baja exposición a ellos mismos y al otro. La exposición no es la que hace un maestro en la clase, la exposición es la que permanentemente los seres humanos hacemos al relacionarnos con nosotros mismos y con los otros. Estaba viendo, secretaria, en Twitter, lo acabamos de retuitear desde la cuenta de salud, este trino de Secretaría de Educación. Bueno, es una invitación a ver el programa, hay unas fotos nuestras, quedaron muy chéveres, las tomó Charlie, el comunicador de educación, quedó muy bueno el trino, pero estaba viendo era el lacito que simboliza luto y duelo, supongo que es por el Manuel Acevedo, este niño de 2 años que perdimos trágicamente esta semana en un accidente terrible, un accidente de un camión transportador de gaseosas que perdió los frenos y se fue contra una de nuestras instituciones. Buen comienzo, supongo que es por él. Y bueno, y son como 5 los niños que han perdido la vida este año en accidentes en Medellín. Hemos tenido varios accidentes, los 2 últimos de ellos, un niño ya en segundo de primaria y Emanuel, el lunes, llegando a las 4 de la tarde, colisiona un vehículo en el jardín infantil, uno de las sedes de nuestros jardines infantiles de Buen Comienzo, y Emanuel estaba con su tío, con su mamá, lo estaban recogiendo y lamentablemente se dio este accidente del cual no solo estamos con un dolor profundo, sino que también pusimos 2 días de duelo para esta institución que es operada por FAN. Cuando se pierde un niño y en unas condiciones tan trágicas como las de Emanuel, tenemos que decir esto es una derrota para todos, pero también tiene que ser un aprendizaje. Es una tragedia que nos ilumina para decir cómo estamos cuidando a nuestros niños, qué es lo que estamos haciendo, y si bien me pueden decir es que aquí fue un accidente de tránsito que nadie puede prevenir, yo tengo que decir sí los podemos prevenir, qué sucedía con el vehículo, hace parte de nuestra responsabilidad social, mucho más si son vehículos de uso social. Entonces revisemos bien todo lo que es lo técnico-mecánico, veamos bien la velocidad en la que estamos. En zonas escolares este tipo de accidentes puede darse muy fácil y puede afectar directamente a nuestros niños y a nuestras niñas, y desde aquí pues también desearle una recuperación al tío de Manuel que todavía continúa en cuidados intensivos. Pues que sea esa tragedia y este programa una invitación a velar todos los días por los derechos de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, no solo en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en el mundo. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias Felipe, gracias doctora Fanny, que dicha este espacio para recordarnos a todos lo necesario que es pensar todos los días en nuestros niños y nuestras niñas. No, era un placer tenerla acá y escucharla como habla con esa pasión sobre los niños y los derechos, que hay que conservarlos y hay que protegerlos siempre. Bueno, recuerden que este fin de semana nos vamos a cuidar mucho, que vamos a practicar estilos de vida saludable y que el próximo lunes nos vemos nuevamente a las 11 de la mañana con un tema que yo sé que a muchos nos gusta, es la tenencia responsable de mascotas. Que pasen una feliz tarde.